películas, esto es un dato que probablemente se desconocía, se cambiaron por petróleo con la Unión Soviética cuando todavía no se habían restablecido relaciones diplomáticas. Y en el caso de Rumanía, sus películas se cambiaron por madera. Aquella mujer se llamó artísticamente Sara Montiel. Así la conocimos todos, mayores y niños. Pero Sara Montiel era solo una pantalla de profesionalidad y de belleza. Quien le daba vida, quien le daba fuerza al personaje era aquella muchacha manchega. María Antonia Abad, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted nació en el seno de una familia pobre o muy pobre y Sí. Además me parece que no le importa reconocerlo. Que va, al contrario. Yo me siento muy orgullosa de mi familia, de mis padres, eran muy humildes. Mi padre era gañán, luego pues también era catador, lo contrataban... ¿Catador de vinos? Catador de vinos, lo contrataban las grandes empresas de Andalucía y también quisieron llevarlo a Burdeos. Pero él era un hombre muy trabajador y hacía pues surcos en la tierra, o sea, era sembrador. Era un hombre gañán, que decíamos y que decimos en La Mancha. Poca gente sabe un dato sobre su salud, poca gente sabe que usted estuvo gravemente enferma en los años 40, no escapó, como tantos españoles, a una tuberculosis, incluso creo que un hermano suyo. Bueno, sí. Un hermano suyo. Bueno, eso ya se va olvidando poco a poco, pero vamos, no puedo olvidar, claro, la muerte de mi hermano. Mi hermano pues murió tuberculoso en Dos Hermanas, al lado de Sevilla, en un sanatorio antituberculoso, y yo estuve internada en otro sanatorio de aquí de Madrid, un año completo, donde pues me hizo sentirme más importancia a la vida, a vivir. Era muy joven y yo estuve pues con neumotoras que me hicieron y estuve muy malita, pero tuve la suerte que el doctor Navarro Gutiérrez, don Rafael Navarro Gutiérrez, maravilloso, me salvó. Es que ese dato me ha sorprendido mucho, no Sí. quiero hacer chistes malos, pero con el aspecto tan saludable que Sí, yo estaba muy buena así de aspecto, pero muy mala de salud. O sea, pero eso ya pasó y gracias a Dios pues he tenido suerte, no he recaído otra vez. Yo he leído también que usted llegó a aprender inglés, hablaba inglés normalmente. Bueno, yo inglés normalmente no. En realidad yo el inglés lo aprendí fonéticamente cuando yo hice la película Veracruz. O sea, no sabía el inglés en absoluto, pero sí fonéticamente me lo decían los diálogos y entonces yo escribía, por ejemplo, si tenía una frase con Gary Cooper o con Charles Bronson, decía do you want to fight with me? Do you want to fight with my people? Entonces yo escribía do, do you. Pero lo hacía muy poco porque tampoco sabía escribir, o sea, así muy deprisa, ¿no? Pero tiene mucho mérito porque usted aprendió a leer y a escribir tarde, siendo ya adolescente. Uy, pero estás muy enterado, ¿eh? Está muy enterado, ¿eh? Por la documentación parece que usted aprendió sí. a leer, tendría 14 años. No, 16. Tenía ya 20 años. 20 años. 20 años, a los 22 años empecé un poquito a leer un poquito mejor. ¿Y cómo podía hacer entonces las películas? ¿Cómo se aprendía? Pues me lo leían y yo lo escuchaba y entonces me lo aprendía. De memoria. Un mérito enorme. ¿Y quién enseñó a leer? ¿Fue entonces a una escuela? Bueno, a pesar de que ya empezaba a ser Sara Montiel. No podía ir a ninguna escuela porque nosotros éramos muy pobres. Pero estaba usted ya en Madrid, entonces trabajando. Bueno, pero la cosa del trabajo, en realidad, pues no me ayudaron para que yo estudiase, que era lo que tenían que haber hecho, no sé, lo que tenía que haber hecho yo. Pero claro, fue un momento muy difícil y un momento pues que yo aproveché para hacer cine para empezar. O sea, yo me llevé el concurso, me gané un concurso de infantil cantando en El Retiro, o sea, con La Morena de mi copla, agárrate. Y entonces pues ya vino todo y fui aprendiendo pues como iba viviendo la vida. Fue Miguel Miura, que tuve la suerte de conocerle. El de La Codorniz. El de La Codorniz, el famoso Miguel Miura, gran escritor. Y él me decía, Antonia, tú tienes que empezar a escribir, tú tienes que empezar a leer y a escribir. Esto era ya en el año 45, 46, 47. Años difíciles. Y entonces sí, años muy difíciles, pero
tuve esa suerte de empezar a aprender, aunque sea tarde, dice, más vale tarde que nunca. ¿Y eso estaría, qué le parece? ¿Eso estaría en el origen de esa pasión que yo creo que tenía usted por acercarse siempre a los personajes de la cultura? Porque realmente cultivó usted amistades con gente muy importantes de la literatura y de la pintura en España. Bueno, sí, tuve esa suerte inmensa de conocer a gente maravillosa. Y también porque la buscaba inconscientemente seguramente, o conscientemente la buscaba, porque yo los primeros pasos que yo di en Madrid pues fue ir al Museo del Prado, porque yo me gustaba la pintura, o sea, una cosa muy natural en mí, o sea, sin yo saber lo que era la pintura. Y leer, pues no podía leer porque no sabía, pero sí me hubiera gustado. Es el complejo que tengo un poquito de eso, de saber leer y escribir. Y luego la música también. O sea. Acabamos de ver unos personajes, fotografías sí. de usted con Miró, con Dalí, hemos apuntado con sí. León Felipe. Con León, realmente sí. nos llamó mucho la atención León Felipe porque era el intelectual que estaba en México, en el exilio, y sin embargo ya empezaba usted aquí a ser la musa del régimen. Bueno, León para mí fue una persona maravillosa porque me enseñó muchísimo y sobre todo él me decía que yo era un animal salvaje de la escena, del teatro. Yo no había hecho teatro ni he hecho teatro en prosa nunca. Y decía que yo había nacido para caminar por un escenario y para actuar, para ser actriz y para cantar. A él le gustaba mucho cómo cantaba. O sea, le cantaba todas las canciones españolas que yo me sabía en aquel momento. ¿Y él le escribía poemas? Sí, tuvimos una relación maravillosa que nunca jamás olvidaré. Déjeme repasar algunos personajes más impresionantes que usted ha conocido. Por ejemplo, ¿es cierto que usted conoció al ideólogo de la propaganda nazi, a Goebbels, e incluso al almirante Canaris? Sí, bueno, al almirante Canaris lo conocí aquí en Madrid, por casualidad. Era muy joven luego, entonces usted, ¿no? Yo pues sí, tendría 13 años, 12, porque esto fue en el 51. Antes sería, ¿no? Sería en el 52. ¿Sería en el 39 o más tarde? No, yo he cumplido 61 años ahora. ¿Pero cuándo nací en el 28. ¿Goebbels estuvo luego aquí? ¿Y Canaris? No, Canaris aquí en Madrid. Y Goebbels lo conocí en Valencia. Goebbels lo conoció en Valencia. Sí. Y de los italianos, porque esos eran alemanes, es decir, de Mussolini, ¿conoció usted a alguien de la familia Mussolini? Bueno, yo tuve una relación con la familia Petacci por mediación de Miguel Miura, y precisamente me encontré en la casa de Miriam y de su madre, que estaban esperando que se viniese para acá a Clara Petacci. Y recibimos... ¿La esposa de Mussolini? No, la esposa no, fue la famosa amante de Mussolini, pero desde los 9 años ¿Usted conocía a la hermana? Sí. ¿A la hermana de Clara? Sí, a la madre y a la hermana. Y entonces me pilló en su casa cuando dieron la noticia de que estaba colgada los habían colgado en la plaza de Milán. Nunca llegó Clara Petacci. Sí, ha citado usted el año 51, creo que ese año llegó a Hollywood. A mí me gustaría saber, empezó por Nueva York, creo, de telonera en algún espectáculo. A mí me gustaría saber... Sí, de telonera sí, en Nueva York llegué el día de mi cumpleaños, el día 10 de marzo del 51. Llegué para hacer un espectáculo en el teatro, en el teatro Jefferson Theater, donde actuaba Agustín Lara, María Félix y Pedro Vargas. Y me contrataron para abrir el espectáculo de telonera, pero a mí no me importaba. Además me pagaban $30 a la semana, que para mí era como pues conseguir, yo qué sé. Y además trabajar con ellos pues me era maravilloso. Yo le quiero preguntar por el motor, por la vitamina, por la energía. ¿Cómo se va desde La Mancha a Hollywood en aquellos años? Pues desde La Mancha a Hollywood, pues muy difícil y teniendo un carácter bastante fuerte y también una ayuda maravillosa que tuve por parte de mi madre. O sea, mi madre fue el motor que me indujo a hacer muchas cosas en mi carrera artística. Y fue también Miguel, que en el año 50 me dijo: Antonia, porque él hablaba así, decía: Antonia, esto es pequeño para ti. Hablaba así.
La mandó... Tú tienes que marcharte, y efectivamente me fui a México, que se hablaba mi mismo idioma, y entonces en México pues tuve la suerte de que me hicieron varias películas, firmé un contrato con los Zacarías, con una productora muy importante, y luego de ahí salté a Hollywood. Usted debe tener datos auténticamente apasionantes para unas memorias. Supongo que por discreción no dirá nombres propios, pero, bueno, díganos cantidades al menos, o denos una idea. ¿Cantidades de qué? ¿Qué le han llegado a ofrecer los hombres a usted? ¿Fincas, joyas? ¿Qué le han llegado a ofrecer? Bueno, a mí me han ofrecido amor, me han ofrecido... he sido una mujer muy afortunada porque siempre he tenido el hombre maravilloso conmigo. O sea, mi primer marido, Tony, que le guardo un recuerdo muy grande y muy bueno, que nos divorciamos aquí en España, que entonces estar casada por lo civil, pues aquí en España era muy mal visto, y luego casarse 2 veces o 3 veces, como he hecho yo, todavía más. Pero entonces, de Tony a mi último marido, pues, y luego hombres que he tenido antes de casarme con Tony, pues también estuve para casarme con el jefe del Partido Comunista de México, español. ¿Fue usted novia del jefe del Partido Comunista mexicano? No mexicano, no, de España en México. Del español que estaba exiliado en México. Estaba exiliado en México. Y luego pues no me adaptaba, no iba con él, o sea, no congeniábamos en muchas cosas. Y entonces conocí ya a Tony. Sí, yo le pedía datos, los hombres le han dado, dice usted que ha sido afortunada con los hombres, pero me refería a los hombres que han perdido los papeles, ¿eh? Bueno, pues bueno, era lógico porque yo era una mujer, era una chica que bueno, desde pequeña, pues está feo que lo diga porque a mí yo soy muy vergonzosa y no me gusta hablar de mí misma, anímese, pero anímese. Como ya la niñez ya la pasé hace ya mucho tiempo, pues hablo de una niña que podría ser ahora mi hija. Me llamaban la muñeca, porque a los 7 años, a los 5 años, a los 4 años, a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años, dicen, una preciosidad. Esto no tiene importancia, porque yo no le he dado nunca importancia, al contrario, me ha perjudicado la belleza física en pantalla, me ha perjudicado para mi importancia de actuar, de ser buena actriz y buena cantante. Y siempre, la belleza siempre me ha estropeado, porque parece ser que se tiene que ser fea para ser buena actriz, sí, o semi torcida para ser una maravilla. Y yo no he sido, como te digo, de pequeña bellísima, y luego de mujer, pues he sido una mujer pues vistosa, y claro, pues han habido hombres que lógico, pues han perdido también conmigo. Perdieron los papeles. Sí, perdieron varios papeles. Sí. Ha dicho usted que no era una mujer torcida, pero durante un tiempo se creyó en España que usted no tenía piernas. Bueno, eso era porque era la censura. Bueno, con la censura yo he luchado tremendamente porque la censura, me llegaron a censurar hasta la boca. ¿La boca? O sea, sí, o sea, los primeros planos de la boca, cuando en el último cuplé fumaba, haciendo el fumando espero, pues decían que era muy fuerte. Y luego las piernas, claro, los labios no me los podían quitar, porque era imposible. Pero las piernas nunca me dejaban enseñarlas, porque claro, decían que no, que la censura lo cortaba. Entonces, pues pasé un tiempo bastante largo de que yo no tenía piernas, de que las tenía o torcidas o muy gordas, y precisamente es de lo que tengo más bonito, que son las piernas, que salí a mi madre, porque mi madre tiene unas piernas preciosas. Déjeme que le cuente una historia de mi infancia, que probablemente no le va a sorprender, porque usted conocerá, le habrán contado muchos episodios como estos. Sus películas efectivamente pasaban la censura con problemas, había lucha, entraba la tijera, a veces las piernas, pero al final se estrenaban las películas y con gran éxito popular. Pero yo le voy a contar que había además otra censura en un pueblo cercano al mío, en el Pirineo, en un cine parroquial. El sacerdote
sacerdote, que digo yo que antes habría visto la película de Sara Montiel, porque si no, no sé cómo tenía aquella información, tenía en la cabina de proyección a un agente, a una especie de monaguillo jefe, que cuando salía usted un poco ligera de ropa para lo que era la época, que hoy nos escandalizaríamos, entonces introducía un cartón en el proyector con gran escándalo respetable, y suponemos que con la satisfacción del sacerdote por haber evitado el pecado. Vamos a ver una imagen que me ha parecido recordar que era la que yo pude ver en aquella época. Vamos a verlo ahora. Ah, qué ilusión. A ver cuál es. ¡Ay! Es la de Varietés. No podría recordar si es exactamente esta. Esto ya era en el año 72 y tuve unos problemas terribles. Entonces sería... Con el abanico de plumas, hacía así, claro, y me tapaba enseguida. Me cortaban rápidamente, o sea... Ahora vamos a verlo como se veía en ese cine, porque, como he dicho, había un cartón que introducía una persona a la llamada del sacerdote, que digo yo, repito, habría visto antes la película. En todo caso, se salvaba así que los niños y no tan niños vieran aquello. Así se veía. Cuando me espabile, Exactamente. O sea, subía el abanico y claro, estaba en bikini, no es una normal, un bikini normalísimo. Supongo que conocerá 50 historias como esta o más. Pues sí, efectivamente. O sea, el velo del busto también era velado, o sea, con un velo, con una gasa, me la quitaba para hacer los primeros planos, que no se me viese así mucha, como se dice, así muy de mucha delantera. Era ridículo, era espantoso. Hemos comentado antes que se intercambiaba películas de Sara Montiel y otras cosas también por petróleo, por lo menos eso es una información que nosotros teníamos. Cuando usted iba a un país comunista, que se decía, uno de los países socialistas, por ejemplo, de Europa, y se encontraba un caso concreto con que el dictador rumano Ceausescu la invitaba a estar en la tribuna diplomática en el desfile de tropas en el 1 de mayo, ¿usted no tenía miedo de que a la vuelta le llamara la atención por hacer eso? Bueno, yo tenía una obligación de llamar si había alguna cosa de este tipo. Entonces me pilló allí un 1 de mayo y entonces me invitaron para estar en la tribuna con los embajadores, o sea, con el cuerpo diplomático de todos los países. Y entonces yo llamé por teléfono, que yo tenía un teléfono directamente al Ministerio del Exterior, donde decía, bueno, me han invitado que esté en la tribuna viendo desfilar el primero de mayo aquí en Rumanía y tal. Y entonces me dijeron, póngase usted enferma. Y entonces me puse enferma y me metí en la cama y estuve enferma con fiebre. Me imagino que metería yo el termómetro en el agua caliente, porque estaba muy bien. O sea, de eso muchas anécdotas. Hablemos de otro asunto, Antonia Abad. Usted pudo ver nuestro punto y aparte de la pasada semana, hablábamos del tráfico de niños, hablábamos de la ley de adopción. ¿Qué le pareció aquel programa? Bueno, me pareció estupendo, sobre todo Ángeles Caso estuvo maravillosa, porque yo también hubiera hecho como ella, porque lo importante es salvar al niño. Y salvar al niño, y luego de los malos tratos, que hay muchos niños que con los padres biológicos los maltratan, creo que esos niños tendrían que estar adoptados por familias que hemos deseado y que desean tener un hijo. Entonces sería maravilloso que ese trámite pues se hiciera un poquito más aligerado aquí en España, porque hay muchos matrimonios que están soñando con tener un hijo y hay, por desgracia, muchos niños abandonados y muchos niños con padres biológicos, o sea, padres que no deberían de estar con ellos porque los maltratan y abusan de ellos. O sea, es una tristeza. ¿Es un problema que le preocupa a usted? Sí, es un problema muy grande, sí, claro que me preocupa. Los niños me preocupan mucho y todos los niños del mundo, o sea... ¿Y de otros familiares suyos? Tengo idea que usted hizo gestiones en la época, había familiares suyos con problemas, incluso usted no se ha escondido nunca decir que algún familiar suyo estuvo en la cárcel en algún momento. Sí, claro. ¿Y usted intentó interceder por ellos? Sí, intenté, pero no pudo ser. ¿Ni siquiera siendo Sara Montiel como ya era en aquel momento? Pues no,
ni siendo Sara Montiel en aquel momento. En aquel momento le hablo del año 58, 59, 60, 61 y 62, que fueron los 5 años más esplendorosos que tuve en mi carrera. O sea, fue el boom más grande en Europa y en todo el mundo. Pero aquí, claro, muy fuerte, pero no tuve esa suerte. ¿Y todo este sentimiento de venir de una familia progresista le facilitó acaso, pregunto, la relación con personas? Por ejemplo, yo creo que Santiago Carrillo, estando en el exilio, le ofreció a usted una comida. Sí, sí, sí. Me ofreció una comida, fue muy amable y entonces me prepararon una comida en un viejo castillo de Bucarest, las afueras de Bucarest, que está ahora, vamos, estaba entonces también de museo de pinturas, y me dieron una comida que yo acepté muy agradablemente y me gustó muchísimo. Y me pasó una cosa muy curiosa, porque en la mesa yo soy muy distraída porque veo tanta gente, tantas caras pero no sé, en aquella mesa pues miré a un chico y yo decía, ay, pues esta cara me recuerda a San Bernardo, mi calle, mi casa de San Bernardo. Pero yo ya vivía en la Plaza de España, o sea, yo ya había dejado San Bernardo. Y yo lo conozco de algo. Y es que, claro, yo le pregunté, digo, ¿yo te conozco de algo? Dice, de San Bernardo. A las 2 de la mañana en verano había entrevistas que se veían clandestinamente abajo de mi casa, unas reuniones de gente pues comunista, socialistas, o sea, completamente, claro, de izquierdas. Y entonces hubo una redada y ellos eran 2 chicos, se pudieron subir por la casa y saltar a mi terraza. Y yo estaba leyendo con la puerta abierta y entraron, que me dieron un susto espantoso porque yo creí que eran ladrones cuando me dijeron, no, que somos, ¿qué tal, Sara? Y claro, me conocieron enseguida y yo los metí en un armario y a las 5 de la mañana, vestidos de mujer, me los llevé a la calle y cada uno se marchó. Se marcharon, se pudieron salvaron, escapar y se los encontró usted en Bucarest, en esa reunión con Santiago Carrillo. Sí. En los últimos instantes me gustaría preguntarle en esta deliciosa conversación por algún otro político español. Por ejemplo, ¿usted conoce a Felipe González? Pues no y sí. En realidad dio el primer meeting en nuestro teatro, en el teatro nuestro de Palma, en el Teatro Balear. Y había tanta gente que pues no pude llegar a él, o sea, y lo vi pues de lejos y le escuché. Y después ya no he tenido ocasión de verlo, vamos, de conocerle personalmente. ¿Y Adolfo Suárez lo conoce? Bueno, a Adolfo Suárez sí, además me cae muy bien. También, bueno, conozco cuando era director de televisión y hace muchos años que él trabajó en una película de mi marido, de Extra. ¿Ah, sí? Tenía mucha gracia porque también él lo reconoce. Y tenía gracia, sí. En Ávila creo que hizo de Extra, de Romano incluso. Sí. Luego fue centurión y persona importante, bueno. Casi emperador. ¿Y Alfonso Guerra lo conoce? Pues no, y tengo muchas ganas de conocerle personalmente pero no le conozco tampoco. No he tenido nunca oportunidad. Bueno, en Palma, en las últimas elecciones que hubieron para los ayuntamientos, yo estuve en el meeting que fue él, y estaba con Martín Plasencia, que entonces era el gobernador nuestro de allí de Palma. Y yo me quise acercar, pero había tantísima gente que entraron, estuvieron hablando, Ramón Aguiló, que era el alcalde y sigue siendo el alcalde de Palma, por supuesto. Y yo me quise acercar, pero era tanta gente que era imposible, o sea que no pude llegar a él tampoco, o sea que se me escapó. María Antonia Abad, esta conversación con Sara Montiel sin lentejuelas, decíamos al principio, nos ha dado enormes datos sobre su persona, datos que le agradecemos. Ahora conocemos mejor a la mujer que da fuerza a esa pantalla artística arrolladora que ha sido Sara Montiel, y queríamos quedarnos con ella, justamente con un tango que bailó usted ante las cámaras de sábado noche. Vamos a verlo. Ah, sí. Macho, en toda la extensión de la palabra, macho, con una decisión
Macho, que me hace estremecer cuando me habla, que llega con sus besos a mi alma, que tiene lo que hay que tener. Macho, en toda la extensión de la palabra, macho, con una decisión, macho, que me hace estremecer cuando me habla. Esa es Sara Montiel, esa es María Antonia Abad. En Punto y Aparte tenemos más cosas que contarles.